¿Sabes qué es lo más peligroso? No es fracasar, es acostumbrarte a una vida que no quieres y aprender a justificarla todos los días. Te voy a hablar directo, sin adornos. No estás cansado, estás distraído de lo que realmente importa. No te falta tiempo, te falta verdad contigo mismo. Porque cada mañana tienes una oportunidad de cambiar tu historia y cada mañana eliges lo cómodo, lo fácil, lo que no te exige. Yo también estuve ahí, prometiéndome que mañana sí, repitiendo ciclos, sintiendo que podía dar más, pero sin hacerlo. Y ese es el verdadero dolor, saber de lo que eres capaz y aún así traicionarte. Hoy no vine a motivarte, vine a confrontarte. Porque si no aprendes a dominarte, tu vida será dirigida por excusas, no por propósito. Y eso tiene un precio que tarde o temprano vas a pagar. La mayoría de las personas escuchan la palabra disciplina y sienten rechazo inmediato. La asocian con castigo, con rigidez, con una vida sin libertad. Pero déjame decirte algo con toda claridad, no hay nada más falso que eso. La disciplina no es una prisión, es una declaración de lealtad contigo mismo. Porque al final del día no se trata de cuántas metas tienes, sino de cuántas cumples. Y cada vez que dices que vas a hacer algo y no lo haces, no estás rompiendo un simple hábito, estás rompiendo la confianza contigo. Estás enviando un mensaje silencioso pero devastador a tu mente. No soy alguien en quien se pueda confiar, yo lo viví. Hubo un tiempo en mi vida donde hacía promesas constantemente, que iba a levantarme más temprano, que iba a cuidar mi cuerpo, que iba a enfocarme en mis proyectos. ¿Y sabes qué pasaba? Cumplía 2 días, tal vez 3, y después encontraba una excusa perfecta. Siempre había una razón válida para no hacerlo. Y eso es lo más peligroso. Las excusas casi siempre suenan razonables, pero un día entendí algo que me confrontó profundamente. No era falta de tiempo, no era falta de oportunidades, era falta de lealtad hacia mí mismo. Porque cuando realmente te respetas, tu palabra pesa. No negocias contigo cada vez que aparece la incomodidad. Te voy a poner un ejemplo simple. Imagínate que haces una promesa a alguien que amas profundamente. Le dices que vas a estar ahí a cierta hora. ¿Llegas tarde? Tal vez no. ¿Cancelas por pereza? Probablemente no. ¿Por qué? Porque valoras a esa persona, porque no quieres fallarle. Entonces, ¿por qué es tan fácil fallarte a ti? Ahí es donde entra la verdadera disciplina. No como una obligación externa, sino como un compromiso interno. Es mirarte al espejo y decir, si lo dije, lo hago. No porque tengas ganas, no porque sea fácil, sino porque eres tú quien lo prometió. Y aquí está lo poderoso. Cuando empiezas a cumplir pequeñas cosas, algo cambia dentro de ti. No es inmediato, no es espectacular, pero es real. Empiezas a confiar en ti, empiezas a caminar diferente, a pensar diferente. Ya no eres alguien que intenta, eres alguien que hace. No necesitas cambiar toda tu vida hoy, necesitas dejar de traicionarte en lo pequeño, porque ahí es donde se construye o se destruye tu identidad. La disciplina no es castigo, es respeto propio llevado a la acción. Déjame confrontarte con algo que puede incomodarte, pero que necesitas escuchar. No te falta talento, te sobra negociación interna. Te has vuelto un experto en convencerte de por qué hoy no, de por qué después, de por qué no pasa nada si lo dejas para mañana. Porque claro, es más fácil creer que otros tienen algo especial que tú no tienes. Es más cómodo pensar que el éxito es cuestión de suerte, de contactos, de genética, cualquier cosa que te libere de la responsabilidad de hacer lo que sabes que tienes que hacer. Pero la verdad es otra y duele. La diferencia no está en el talento, está en las decisiones que tomas cuando nadie te está mirando. Yo también me conté esa mentira. Veía a personas avanzar, crecer, construir cosas grandes, y una parte de mí quería creer que ellos eran distintos, que tenían algo que yo no. Pero cuando fui honesto conmigo, me di cuenta de algo incómodo. No era que ellos pudieran más, era que ellos negociaban menos. Mientras yo debatía si era buen momento, ellos ya estaban actuando.
Mientras yo esperaba sentirme listo, ellos ya estaban incómodos, avanzando sin garantías. Y ahí entendí que el verdadero enemigo no era la falta de capacidad, era esa voz interna que siempre encuentra una salida elegante para no hacer lo necesario. Te levantas y sabes que deberías entrenar, pero negocias. Hoy dormí mal, mejor mañana. Sabes que tienes que trabajar en ese proyecto, pero negocias. Primero reviso el teléfono un rato. Sabes que necesitas cambiar hábitos, pero negocias. Empiezo el lunes. Y cada negociación parece pequeña, insignificante, pero se acumulan, se convierten en semanas, en meses, en años. Y cuando miras tu vida, no ves una falta de talento, ves una acumulación de decisiones cómodas. La negociación interna es peligrosa porque no se presenta como debilidad, se presenta como lógica. Siempre tiene argumentos válidos, siempre suena razonable, pero en el fondo ¿sabes la verdad? ¿Sabes cuándo estás eligiendo lo fácil sobre lo necesario? Y aquí está el punto de quiebre. Las personas que logran cosas extraordinarias no son las más talentosas, son las que menos negocian consigo mismas. Son las que entienden que cada vez que dices no hoy, estás reforzando un patrón. Estás entrenando a tu mente para buscar salidas en lugar de resultados. No necesitas ser perfecto, no necesitas hacerlo todo bien. Pero necesitas dejar de discutir contigo cada vez que llega el momento de actuar, porque la vida que dices querer está del otro lado de decisiones que ya sabes que tienes que tomar. El talento puede abrir una puerta, pero es la disciplina la que te mantiene dentro. Y mientras sigas negociando contigo, esa puerta siempre va a estar cerrada. Deja de buscar razones y empieza a dar resultados. Hay algo que nadie te dice, pero que está definiendo silenciosamente tu vida. Cada vez que fallas en un compromiso contigo mismo, no solo pierdes progreso, pierdes confianza en ti. Y eso es mucho más grave de lo que imaginas, porque no es el entrenamiento que no hiciste, no es el proyecto que pospusiste, no es la meta que dejaste a medias, es el mensaje que le envías a tu mente: lo que digo no importa. Y cuando repites eso suficientes veces, dejas de creerte, dejas de tomarte en serio. Yo pasé por ahí, me prometía cosas con total convicción, decía, ahora sí voy a cambiar, ahora sí lo voy a hacer diferente. Y en ese momento lo sentía real. Pero luego llegaba el cansancio, la incomodidad, la distracción y rompía el acuerdo. Al principio parecía algo pequeño, pero con el tiempo empecé a notar algo más profundo. Ya no confiaba en mí. Decía que iba a hacer algo y una parte de mí sabía que probablemente no lo haría. Y vivir así es devastador. Porque ¿cómo construyes algo grande si no puedes confiar en tu propia palabra? Imagínate tener a alguien en tu vida que constantemente te promete cosas y no cumple. Al principio le das el beneficio de la duda, luego empiezas a dudar y eventualmente dejas de creerle por completo. Ya no te enojas, simplemente no esperas nada. Eso mismo estás haciendo contigo. Cada promesa rota es como una grieta en esa relación interna. Y llega un punto donde ya no necesitas sabotearte conscientemente. Tu mente simplemente no responde porque aprendió que no vale la pena intentarlo. Por eso muchas personas empiezan con fuerza y abandonan rápido. No es solo falta de disciplina, es falta de credibilidad interna. Es como intentar construir una casa sobre un terreno inestable. No importa cuánto esfuerzo pongas, todo se termina cayendo. Pero aquí está lo poderoso. Así como entrenaste a tu mente a no confiar en ti, puedes entrenarla de nuevo para creer en ti. No con grandes promesas, no con cambios extremos, sino con acciones pequeñas pero cumplidas. Recuerdo cuando decidí cambiar eso, dejé de decir que iba a hacer 1000 cosas. Elegí una sola, algo tan simple que no tenía excusa para fallar, y lo hice. Un día, luego otro, y por primera vez en mucho tiempo empecé a sentir algo diferente. No era emoción, no era euforia, era confianza, silenciosa pero firme. Y eso cambió todo,
Porque cuando empiezas a confiar en ti, ya no necesitas motivación constante. Sabes que si dices que lo harás, lo harás. Y esa certeza te da una fuerza que no depende de cómo te sientes. No necesitas demostrarle nada al mundo. Necesitas demostrarte a ti que puedes cumplir. Porque al final, la relación más importante que vas a tener en tu vida es la que tienes contigo mismo. Y esa relación se construye o se destruye con cada promesa que haces. Cumple incluso cuando nadie está mirando. Hay una verdad incómoda que tienes que entender si realmente quieres cambiar tu vida. Tu cerebro no está diseñado para hacerte grande, está diseñado para mantenerte cómodo. Y cuando no entiendes esto, empiezas a culparte. Crees que eres débil, que te falta carácter, que hay algo mal contigo porque no haces lo que sabes que tienes que hacer. Pero no es eso, es biología. Es tu mente intentando protegerte, ahorrar energía, evitar cualquier tipo de incomodidad. El problema es que tu cerebro no distingue entre una amenaza real y una incomodidad necesaria. Para él, levantarte temprano, hacer ejercicio, trabajar en algo que te exige, se siente igual que un peligro. Entonces activa resistencia, te empuja hacia lo fácil, te dice quédate un poco más, empieza después, no es tan urgente, y tú le crees. Yo también le creí durante mucho tiempo. Recuerdo perfectamente esas mañanas donde sonaba la alarma y en cuestión de segundos mi mente ya tenía una historia lista. No dormiste bien, tu cuerpo necesita descansar, mañana lo haces mejor. Y sonaba lógico, incluso responsable, pero en el fondo sabía la verdad. Estaba eligiendo comodidad sobre crecimiento. Y así pasan los días. No porque no quieras avanzar, sino porque constantemente estás siendo guiado hacia lo fácil sin darte cuenta. Aquí es donde la mayoría se pierde. Piensan que la solución es esperar a sentirse con ganas, esperar a que desaparezca esa resistencia. Pero eso nunca va a pasar. Esa voz no se va a ir. Esa incomodidad siempre va a estar ahí. La diferencia es que hay personas que entienden el juego y dejan de obedecer esa voz. No la eliminan, la dominan. Empiezan a reconocer cuando su mente está tratando de llevarlos al camino de menor resistencia. Y en lugar de seguirla automáticamente, hacen una pausa y deciden conscientemente, no desde la emoción, sino desde el compromiso. Te doy un ejemplo muy simple. Estás trabajando en algo importante y de repente sientes la necesidad de revisar el teléfono. No es urgente, no es necesario, pero ahí está el impulso. Eso es tu cerebro buscando dopamina fácil, buscando escapar de la incomodidad del enfoque. Si no eres consciente, lo haces sin pensar y pierdes minutos que se convierten en horas, que se convierten en días. Pero si eres consciente, puedes detenerte y decir, esto no es lo que quiero, es solo lo que mi mente está pidiendo. Y en ese momento recuperas el control. No se trata de luchar contra tu cerebro todo el tiempo. Se trata de entender cómo funciona para no ser esclavo de él. Porque si no tomas el control, vas a vivir reaccionando a impulsos, no creando resultados. Tu mente siempre va a preferir lo fácil, siempre va a buscar comodidad. Eso no cambia. Lo que cambia es quién tiene la última palabra. Y el día que entiendes eso, dejas de pelear contigo y empiezas a liderarte. No eres tus impulsos, eres tus decisiones. Hay algo que tienes que arrancar de raíz si quieres dejar de vivir en ciclos, la mentira de la motivación. Porque sí, se siente increíble. Ves un video, escuchas palabras que te sacuden, tienes una conversación que te enciende y por un momento sientes que puedes con todo. Te haces promesas grandes, te visualizas cambiando tu vida, te llenas de energía, pero luego pasa algo inevitable, esa emoción baja. Y cuando baja, todo lo que construiste sobre ella se cae. Ese fue uno de mis mayores errores durante mucho tiempo. Creía que necesitaba sentirme inspirado para actuar. Esperaba ese momento donde todo dentro de mí dijera, vamos. Y cuando ese momento llegaba, hacía mucho, pero duraba poco.
Porque la motivación es una emoción y las emociones son inestables. Cambian con el clima, con el cansancio, con un mal día, con una simple distracción. Recuerdo etapas donde empezaba con una intensidad brutal. Me levantaba temprano, entrenaba fuerte, trabajaba con enfoque total. 2 días, 3 días y luego algo cambiaba. No tenía ganas, me sentía cansado, la energía no era la misma y ahí era donde fallaba, porque mi acción dependía de cómo me sentía, hasta que entendí algo que me confrontó profundamente. Si solo actúas cuando tienes ganas, estás construyendo una vida que depende de algo que no controlas. Porque dime algo con honestidad, ¿cuántas veces en tu vida has dejado de hacer algo importante solo porque no te sentías con ganas? Y lo peor es que lo justificas. Hoy no es el día, no estoy en mi mejor momento, mañana lo hago mejor. Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir condicionado por tu estado emocional. Pero la disciplina real no negocia con emociones. No le importa si estás cansado, si estás motivado o si no tienes ganas. La disciplina opera desde una decisión, no desde un sentimiento. Te lo digo claro, cualquiera puede actuar cuando está motivado. Eso no tiene mérito, eso es fácil, eso es cómodo. Pero actuar cuando no quieres, cuando estás incómodo, cuando preferirías hacer cualquier otra cosa, ahí es donde realmente te estás construyendo. Ahí es donde defines quién eres. Hubo un momento en mi vida donde cambié esa forma de operar. Dejé de preguntarme, ¿tengo ganas? Y empecé a preguntarme, ¿qué dije que iba a hacer? Y eso lo cambió todo, porque ya no dependía de cómo me sentía, dependía de mi palabra. Y hubo días difíciles, días donde no tenía energía, donde todo dentro de mí quería parar, pero cumplía, no perfecto, no espectacular, pero cumplía. Y con el tiempo algo poderoso empezó a pasar. Dejé de necesitar motivación, porque cuando construyes disciplina, la acción se vuelve parte de ti, no una reacción a lo que sientes. La motivación te puede encender, pero solo la disciplina te mantiene en el fuego. Deja de esperar sentirte listo y empieza a ser alguien que actúa incluso cuando no lo está. Hay algo que va a chocar con tu ego, pero puede salvarte años de frustración. Estás intentando hacer demasiado y por eso no haces nada. Te llenas de metas grandes, de planes ambiciosos, de cambios radicales y te convences de que esta vez sí vas a sostenerlo. Pero no es falta de ganas lo que te detiene, es el tamaño de lo que estás intentando cargar. Porque cuando te exiges demasiado desde el inicio, no estás construyendo disciplina, estás construyendo presión. Y la presión no es sostenible, tarde o temprano te rompe. Yo caí en ese patrón muchas veces. Me proponía cambios enormes, rutinas intensas, horarios estrictos, transformaciones completas de vida. Y al principio lo lograba. Me sentía imparable, pero después de unos días algo empezaba a pesar. No era solo el esfuerzo físico, era la carga mental de sostener algo tan grande. Y un día fallaba. Y ese fallo no era pequeño, era total, porque como el estándar era alto, cualquier error se sentía como un fracaso completo. Y ahí volvía a empezar el ciclo, hasta que entendí algo que cambió completamente mi forma de actuar. No necesitas empezar fuerte, necesitas empezar constante. Y para eso tienes que empezar ridículamente pequeño, tan pequeño que tu mente no tenga argumentos para decir que no. Suena absurdo, lo sé. Pero ahí está el poder, porque cuando reduces la acción a algo mínimo, eliminas la resistencia. Ya no tienes que reunir fuerza, ya no tienes que motivarte, simplemente lo haces. Recuerdo cuando decidí aplicar esto en mi vida, en lugar de comprometerme a entrenamientos largos, empecé con algo tan simple que casi me daba vergüenza, pero lo hacía todos los días, sin excepción.
Y lo interesante no fue el resultado físico, fue lo que empezó a pasar dentro de mí. Por primera vez estaba cumpliendo día tras día, sin fallar, sin negociar. Y eso generó algo que nunca había construido antes, una cadena. Esa cadena se volvió valiosa. No quería romperla, no por el esfuerzo, sino por lo que representaba. Representaba que podía confiar en mí. Representaba que mi palabra tenía peso. Y entonces pasó algo natural. Sin forzarme, sin exigirme, empecé a hacer más. Porque ya no estaba luchando contra la resistencia, estaba expandiendo un hábito que ya existía. Ese es el punto que la mayoría no entiende. El objetivo no es quedarte pequeño, es usar lo pequeño como puerta de entrada. Es construir consistencia antes que intensidad, porque la intensidad impresiona, pero la consistencia transforma. Y cuando haces algo pequeño todos los días, estás entrenando lo más importante, tu identidad. Te estás convirtiendo en alguien que cumple. Y eso vale más que cualquier resultado inmediato. No necesitas demostrar nada. Necesitas empezar. Hazlo tan pequeño que no puedas fallar, pero hazlo todos los días sin excepción. Hay algo que estás subestimando y que estás saboteando silenciosamente tu disciplina. La cantidad de decisiones que tomas todos los días. Crees que fallas por falta de fuerza de voluntad, pero en realidad estás agotando tu energía decidiendo una y otra vez si haces lo correcto o no. Y cada decisión es una oportunidad para elegir lo fácil. Piénsalo. Te levantas y decides si te quedas en la cama o te levantas. Luego decides qué comes, si entrenas o no, si te enfocas o te distraes, si avanzas o pospones. A lo largo del día te enfrentas a decenas de momentos donde tienes que elegir. Y en cada uno de esos momentos tu mente busca el camino de menor resistencia. Ahora entiende esto, no estás diseñado para ganar todas esas batallas. Tu fuerza de voluntad se desgasta, se cansa. Y cuando eso pasa, vuelves a lo automático, a lo cómodo. Yo viví así, intentando ser disciplinado a base de decisiones constantes. Un día lo lograba, 2 días también, pero siempre llegaba a un punto donde me rendía, no porque no quisiera, sino porque estaba agotado de decidir. Era como estar en una pelea continua conmigo mismo, hasta que entendí algo que lo cambió todo. La disciplina no se trata de resistir tentaciones, se trata de eliminar decisiones. Cuando reduces la necesidad de decidir, reduces la posibilidad de fallar. Empecé a estructurar mi vida de otra manera. Dejé de preguntarme todos los días si iba a entrenar. Ya no era una opción, era lo que hacía. Igual que cepillarme los dientes, no lo pienso, no lo debato, no lo negocio. Simplemente sucede. Y eso es lo que necesitas construir, automatización. Te doy ejemplos prácticos. Si quieres comer mejor, no decidas cada vez que tienes hambre. Decide una vez cuando haces las compras. Si no tienes opciones basura en casa, eliminas la batalla. Si quieres enfocarte más, no dependas de tu fuerza de voluntad para ignorar distracciones. Elimina las distracciones antes de empezar. Recuerdo cuando entendí el impacto de esto. Tenía el hábito de revisar el teléfono constantemente mientras trabajaba. Intentaba resistirme. Me decía, no lo hagas. Pero siempre terminaba cayendo. Hasta que hice algo simple. Lo alejé físicamente de mí. Lo saqué del espacio y de repente el problema desapareció. No porque me volví más fuerte, sino porque eliminé la decisión. Eso es inteligencia aplicada a la disciplina, porque cada vez que tienes que elegir, estás en riesgo. Pero cuando construyes sistemas, cuando defines reglas claras, cuando automatizas comportamientos, dejas de depender de cómo te sientes en el momento y eso te libera. La gente cree que la libertad es hacer lo que quieres cuando quieres, pero la verdadera libertad
es no tener que luchar contigo mismo todo el tiempo. Diseña tu vida para que lo correcto sea lo normal, no lo excepcional. Elimina la decisión y el resultado se vuelve inevitable. Hay una trampa silenciosa que destruye tu disciplina sin que te des cuenta, y es esta necesidad constante de negociar contigo mismo. No lo llamas rendición, lo llamas ser flexible, lo llamas escuchar a tu cuerpo, lo llamas adaptarte al momento, pero en el fondo sabes exactamente lo que estás haciendo. Estás buscando una salida elegante para no cumplir, porque la negociación nunca empieza grande, empieza con algo pequeño, casi inocente. Hoy no pasa nada si no lo hago, solo por hoy. Mañana lo retomo con más fuerza. Y en ese momento parece una decisión lógica. No hay culpa, no hay conflicto. Incluso te sientes tranquilo. Pero lo que no ves es lo que estás reforzando. Estás entrenando a tu mente a encontrar excusas. Yo vivía atrapado en esa dinámica. Tenía compromisos claros conmigo, sabía lo que tenía que hacer, pero siempre había una cláusula escondida. Siempre había un a menos que esté muy cansado, a menos que tenga mucho trabajo, a menos que no me sienta bien. ¿Y sabes qué pasaba? Siempre encontraba una razón válida para no hacerlo. Porque cuando dejas la puerta abierta, tu mente la va a usar. Y eso es lo peligroso de la negociación interna. No se siente como debilidad, se siente como inteligencia. Como si estuvieras tomando una decisión consciente, pero en realidad estás repitiendo el mismo patrón que te tiene en el mismo lugar. Hubo un momento donde me di cuenta de algo que me incomodó profundamente. No era inconsistente porque no pudiera. Era inconsistente porque siempre me daba permiso de no cumplir. Y eso cambió todo, porque entendí que no podía seguir confiando en una versión de mí que siempre tenía una salida. Necesitaba cerrar la puerta. Necesitaba eliminar esa posibilidad de negociar en el momento incómodo. Y aquí es donde la mayoría falla. No es que no puedan comprometerse, es que dejan el compromiso abierto a interpretación, lo vuelven relativo. Depende de cómo se sientan, de cómo esté el día, de lo que pase alrededor, pero la disciplina real no funciona así. La disciplina es clara, es firme, es incómoda a veces, pero es honesta. Si dijiste que lo ibas a hacer, lo haces. No importa si estás cansado, si no tienes ganas, si el día no salió como esperabas, porque el compromiso no se rompe en el momento difícil, se honra precisamente ahí. Eso no significa que nunca puedas ajustar. Claro que puedes, pero no lo haces en caliente, no lo haces cuando estás buscando escapar. Lo haces desde la claridad, desde la estrategia, no desde la emoción. Porque hay una diferencia enorme entre adaptarte y rendirte disfrazado de lógica. Y esa diferencia define tu vida. Cada vez que negocias contigo, refuerzas la versión débil de ti. Pero cada vez que cumples, incluso cuando no quieres, construyes una versión más fuerte, más sólida, más confiable. Deja de darte permisos que te están destruyendo en silencio, porque el día que eliminas la negociación, empiezas a construir una vida que no depende de excusas. Durante mucho tiempo te han enseñado a obsesionarte con los resultados. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto logras? ¿Cuánto avanzas? ¿Qué tan rápido llegas? Todo gira alrededor de metas, números, reconocimiento. Y sin darte cuenta empiezas a medir tu valor por lo que consigues, no por quién eres. Pero aquí está el problema. Los resultados son inestables. Suben, bajan, aparecen, desaparecen. Puedes tener un buen momento y luego perderlo. Puedes alcanzar algo grande y aún así sentirte vacío. Porque si tu identidad depende de lo que logras, siempre vas a estar en riesgo de perderte cuando eso cambie. Yo viví eso. Perseguí metas, celebré logros, alcancé cosas que en algún momento pensé que me iban a dar plenitud, pero había algo que no cuadraba. Porque después del resultado venía otra meta. Después del logro, otra exigencia. Y el ciclo no terminaba.
hasta que entendí algo que cambió completamente mi enfoque. No se trata de lo que haces, se trata de en quién te conviertes mientras lo haces, porque cuando te enfocas solo en el resultado, tu disciplina depende del resultado. Si no ves avances rápidos, te frustras. Si no obtienes reconocimiento, dudas. Si el proceso se vuelve lento, abandonas. Pero cuando te enfocas en la identidad, todo cambia. Ya no haces ejercicio solo para verte mejor, lo haces porque eres alguien que cuida su cuerpo. Ya no trabajas en tu proyecto solo para ganar dinero, lo haces porque eres alguien que cumple, que construye, que avanza. Ya no haces lo correcto por el resultado inmediato, lo haces porque es coherente con quien decidiste ser. Y eso te da estabilidad. Recuerdo cuando hice ese cambio en mi vida, dejé de preguntarme ¿qué voy a lograr con esto? Y empecé a preguntarme, ¿esto refleja quién quiero ser? Y esa simple pregunta me empezó a guiar en decisiones pequeñas, en momentos cotidianos. Cuando no tenía ganas de hacer algo, ya no lo evaluaba desde el beneficio inmediato, lo evaluaba desde mi identidad. ¿Soy alguien que cumple o alguien que negocia? ¿Soy alguien que se disciplina o alguien que se justifica? Y esa claridad elimina mucha confusión, porque los resultados tardan a veces semanas, meses, incluso años. Pero la identidad se construye en cada acción. Cada vez que haces lo correcto, aunque nadie lo vea, estás reforzando quién eres. Y eso tiene un valor que ningún resultado externo puede darte. Además, hay algo que no puedes ignorar. Cuando te conviertes en alguien disciplinado, los resultados dejan de ser una posibilidad, se vuelven una consecuencia inevitable. No porque los persigas desesperadamente, sino porque estás haciendo lo necesario de manera constante, y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. No en el aplauso, no en el logro visible, sino en esa versión de ti que se construye en silencio, en lo repetitivo, en lo incómodo. Deja de perseguir resultados como si fueran la solución. Conviértete en alguien que los produce. Hay una idea equivocada que tienes que soltar si realmente quieres transformar tu vida. Creer que el poder está fuera. Creer que necesitas controlar las circunstancias, a las personas, las oportunidades para finalmente avanzar. Pero la verdad es mucho más incómoda y al mismo tiempo mucho más poderosa. El verdadero dominio no es sobre el mundo, es sobre ti. Porque puedes tener todas las oportunidades, todos los recursos, todo el talento, pero si no puedes gobernarte a ti mismo, nada de eso se sostiene. Vas a empezar y abandonar, vas a avanzar y retroceder, vas a construir y destruir una y otra vez. Yo lo entendí de la manera difícil. Hubo momentos en mi vida donde tenía claridad, tenía visión, tenía incluso las herramientas, pero no tenía control sobre mis impulsos. Y eso me hacía inconsistente. Me hacía depender de cómo me sentía, de lo que pasaba a mi alrededor. Si todo estaba bien, avanzaba. Si algo se complicaba, me detenía. Y eso no es poder, eso es dependencia. Porque cuando no te dominas, cualquier emoción puede sacarte del camino. Un mal día, una crítica, el cansancio, la duda, y ya no eres tú quien decide. Son tus reacciones. Pero cuando empiezas a construir disciplina, algo cambia profundamente. Empiezas a recuperar el control. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más firme. Recuerdo momentos donde antes habría abandonado sin pensarlo. Días pesados, situaciones incómodas, momentos donde todo dentro de mí decía, ya no sigas. Pero había algo distinto, ya no reaccionaba automáticamente. Hacía una pausa y elegía cumplir, elegía avanzar, elegía sostenerme. Y esa capacidad de elegir incluso cuando no es fácil es el verdadero poder, porque ya no eres arrastrado por cada emoción. Ya no dependes de estar motivado, de sentirte bien, de que todo esté alineado.
empiezas a actuar desde una decisión consciente. Y eso cambia la dirección completa de tu vida. La disciplina no te convierte en alguien rígido, te convierte en alguien libre. Libre de tus impulsos, libre de tus excusas, libre de ese patrón constante de empezar y no terminar. Porque cuando te dominas ya no necesitas controlar el exterior. Pase lo que pase, tú respondes desde quién eres, no desde lo que sientes en el momento. Y ahí es donde ocurre algo poderoso. Empiezas a confiar en ti a un nivel más profundo. Sabes que puedes sostenerte, que puedes avanzar, que puedes cumplir incluso en medio del caos. Eso no significa que no vas a sentir dudas, cansancio o incomodidad. Claro que los vas a sentir, pero ya no te controlan. Y cuando llegas a ese punto, el éxito deja de ser algo incierto, porque ya no depende de factores externos, depende de tu capacidad de mantenerte firme en lo que decidiste. La disciplina no es control sobre el mundo, es dominio absoluto sobre... Quiero que entiendas algo antes de irte de aquí. Tu vida no va a cambiar con lo que sentiste hoy, va a cambiar con lo que hagas cuando este momento termine. Porque es muy fácil estar aquí, escuchar palabras que te sacuden, sentir esa incomodidad que te despierta y pensar que eso es suficiente, pero no lo es. Nunca lo ha sido. La diferencia entre la vida que tienes y la vida que dices que quieres no está en lo que sabes, está en lo que haces de manera constante. No necesitas otro mensaje, no necesitas más inspiración, no necesitas esperar el momento perfecto. Necesitas tomar una decisión, una sola, clara, innegociable. Decidir que a partir de hoy tu palabra vale, que lo que dices lo cumples, no cuando tengas ganas, no cuando sea fácil, sino todos los días, porque ahí empieza todo. No en el cambio grande, no en la transformación espectacular, sino en ese pequeño acto que repites cuando nadie te está mirando. En ese momento donde podrías elegir lo fácil y eliges lo correcto. Y no va a ser cómodo, no va a ser rápido, pero va a ser real. Y un día, sin darte cuenta, vas a mirar atrás y vas a entender que no fue un momento lo que cambió tu vida, fue tu decisión de dejar de traicionarte. Así que no salgas de aquí motivado, sal de aquí comprometido.